Daniel capítulo 6. Vamos a estar leyendo del 1 al 3. Amén, amén. Del 1 al 3. Leemos la palabra, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su nombre nuevo. Amén. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. En esta maravillosa tarde, Señor, venimos honrando, Señor amado. Oh, Señor, venimos honrando su palabra, Padre. Venimos honrando todo su santo ser, Señor. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Venimos honrando, Señor amado, su palabra. Venimos, Señor amado, con expectativa de ella, Padre. Tú eres el Rey, Señor, Dios de la gloria. Tú eres ese Dios tan grande, tan sobrenatural, Señor, y eterno, Padre. Tú eres, Señor amado, ese Rey, Señor, soberano, que puede hacer todo lo que le place, Señor. Y en esta preciosa tarde, Señor, venimos honrándole, Señor, en su nombre nuevo de reclamo, Padre. Venimos honrándole, Señor, Dios de la gloria, reconociendo, Señor, las cosas que usted está dando a conocer, Padre. Estamos reconociendo, Señor amado, que es un gran tiempo, Padre. Reconociendo que es una gran edad, Padre Celestial. Señor, yo vengo declarando un poderoso mover de tu espíritu, Padre. Un poderoso mover, Señor amado, del pilar de fuego. En el nombre de reclamo, Señor. Venimos reclamando, Señor, una poderosa unción divina en nuestros medios, Padre. Reclamamos, Señor amado, tomar bajo nuestro control todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Señor. En esta maravillosa tarde, sea usted, Señor amado, hablando a nuestros corazones, Señor, de una manera muy especial, Señor, por cuanto tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Estamos, Señor amado, caminando, Señor. Consideramos, Señor, que estamos caminando conforme a tu palabra revelada, Padre. Estamos caminando de la mano, Señor, con el Dios vivo, el Dios eterno. Oh, Señor, Padre, yo vengo reprendiendo todo diablo. Vengo reprendiendo, Señor, todo espíritu opuesto a la palabra revelada. Vengo reprendiendo toda unción contraria, Señor. Padre, y que el mensaje de la hora pueda ser completamente abierto, Padre, para cada simiente. Gracias, Señor Jesucristo. Sea usted hablando una vez más. Oh, Padre, gracias, Señor Jesús. Sea usted moviéndose, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. En su nombre nuevo le reclamo, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nosotros sabemos, hermanos, que hubo una gran guerra, una gran batalla. Y que esa primera gran batalla que se llevó a cabo entre Dios y Satanás, nosotros sabemos que no fue aquí. Así es, ¿verdad, hermano Manuel? Así es. Usted sabe, hermano, dónde se llevó a cabo la primera guerra, la primera batalla. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando se llevó a cabo esa primera batalla, hermano, allá en los cielos, era Satanás revelándosele al Dios Todopoderoso. Sabemos bien, hermano, que era un ser que Dios mismo había creado, el cual era un ángel, un querubín. Pero cuando él llega y se revela a Dios, porque cuando él se revela a Dios, hermano, dice el profeta que él tiene en su mente algo. Dice que él pensó llegar a ser igual que Dios y un poquito más que Dios, dice. Dijo el profeta. Él tenía en su mente un propósito, era llegar a donde estaba Dios, a la misma altura, al mismo nivel de Dios y un poquito más, dice. Imagínense lo que él estaba pensando. O sea, él pensaba, hermano, rebasar a Dios. Eso pensó él.
Él pensó rebasar a Dios, hermano. Él pensó tener un trono, dice, un poquito más espléndido que el de Dios. Miren, en el libro de Isaías, él dice que él quería establecer su trono, dice Isaías, capítulo 14. Entonces, hermano, esa fue la primera gran batalla que se efectuó, y eso fue en los cielos. Desde entonces, hermano, el enemigo, nuestro enemigo, Satanás, ha querido, hermano, detener o sobrepasar al programa de Dios. Todo el tiempo, hermano, desde ese entonces, Satanás, desde que él se da a conocer como Satanás, él comienza, hermano, y quiere detener el programa de Dios. Él quiere sobrepasar el programa de Dios, y por lo consiguiente, hoy quiere, todo el tiempo ha intentado detener a los hijos de Dios. Él quiere detener a la simiente de Dios. Él quiere cortar la línea, hermano, de la simiente de Dios. Todo el tiempo él lo ha intentado. Desde el primer entonces, desde la primera batalla allá en los cielos, cuando él quiso sobrepasar a Dios y ser más grande que Dios. Entonces, hermano, luego miramos de que Dios lo echa a la tierra, y vemos que aquí en la tierra continúa la batalla, y nos damos cuenta, hermano, que Satanás ha tomado carne humana. Miremos esta gran imitación de Satanás, porque Dios, hermano, siempre toma carne humana. Dios siempre ha tomado carne humana. Él siempre usa al hombre. Pero Satanás, imitando a Dios, también usa carne humana. Ambos, los dos grandes espíritus, los dos poderes, hermano, los únicos dos grandes espíritus que existen, Dios y Satanás, ambos son espíritus y ambos toman carne humana, pero el espíritu de Dios es superior. Amén, amén. Aunque Satanás ha querido llegar a ser superior, el espíritu del Dios Todopoderoso es superior. Amén, amén. Pero ambos son dos espíritus, son dos potencias que han combatido, hermanos, desde el cielo. Entonces, cuando este ser es puesto sobre la tierra, Satanás, lo primero que hizo fue, ¿qué cosa? Tratar de detener la continuidad de la simiente de Dios. Porque miren, cuando Caín mató a Abel, ¿qué creen ustedes que pensó Satanás cuando Caín mató a Abel? Mire, Caín, el hijo de Satanás, ungido por su padre Satanás. Pero cuando Caín mata a Abel, lo primero que dijo Satanás fue, aquí corté la línea. Aquí corté la línea de la simiente de Dios. Él pensó, hermano, que ahí había detenido a Dios. Satanás pensó eso. Miren ese espíritu de Satanás en carne humana, en Caín. Él se levantó físicamente y le quita la vida a su hermano. Porque sabemos que Abel era la simiente de Dios. Entonces quería cortar, hermano, la continuidad de la simiente de Dios sobre la tierra. Él quiere deshacerse, hermano, del Hijo de Dios. Todo el tiempo él ha querido detener a Dios en ese sentido. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que lo primero que hace es quitarle la vida a Abel. Pero cuando Satanás está pensando, hermano, que él ha cortado la línea de la simiente de Dios, viene Dios y levanta a un Set. Entonces nos damos cuenta que Satanás, en sus intentos, en el primer intento que él hace, él fracasa allá en los cielos y es desterrado. En el segundo intento, por detener a Dios o sobrepasar a Dios, él falla en el segundo intento, matando a Abel. Él le quitó la vida a Abel. Y él pensó que allí iba a detener la continuidad del programa de Dios. Luego miramos, hermano, cuando Dios levanta a un Set. Mire, Dios levanta a un Set y Dios continúa de frente con su simiente. Porque a Dios nadie lo puede detener. Satanás no puede detener el programa de Dios. Nada ni nadie puede detener a Dios. Entonces, hermano, Dios levanta a un Set. Caín mató a Abel. Abel muere y Dios levanta a Set. Y cuando Set, hermano, se está multiplicando la descendencia, ¿qué pasó? Viene Satanás, el mismo Satanás, y comienza a poner a las mujeres, a las hijas de él,
y comienza a usar a las hijas de él. ¿A las hijas de quién? De la descendencia de Caín. Y las pone hermosas, elegantes, atractivas, sensuales. Sí, Señor. Porque él dijo, de esta manera, entonces lo voy a detener. Yo voy a detener esta simiente. Él pensó, hermano, que de esa manera iba a detener a la simiente de Dios. Y miramos que casi lo logra. Porque miramos que los hijos de Set comenzaron a fijarse en las hijas de los hijos de los hombres y se mezclaron. Y casi lo logra. Pero como Dios no puede ser detenido, Precioso. entonces, hermano, ¿qué sucedió? Eso provocó la inundación de la tierra. Todo ser humano, el diluvio. Por esa causa el diluvio vino. Por causa de los hijos de Set. Por causa de los hijos de Set, esa descendencia. Y era descendencia de Dios. Pero miremos el intento de Satanás y la insistencia de Satanás por detener el programa de Dios. ¿Ves? Le mostró mujeres más bellas que la propia simiente de Dios, hijas de Dios. Y entonces los hijos de Dios cayeron en la trampa. Pero viene Dios, aunque los hijos de él caen en la trampa de Satanás, Dios apartó un hombre. Dios, hermano, puso su mirada en un hombre. Y este hombre halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente porque eso nos muestra que el Espíritu de Dios es superior. O sea, hermano, que Satanás en todos los intentos que hasta aquí estamos mencionando, en todos ha fracasado. En todos. Viene Dios, es cierto, entonces viene Dios y envía un diluvio sobre la tierra. Pero Dios, hermano, apartó un hombre en donde podía pasar su simiente, en donde Dios podía continuar hacia adelante, hermano, con su simiente. Un hombre llamado Noé. Y lo metió en el arca con su familia. Entonces miramos una vez más que Satanás fracasa. Una vez más Satanás fracasado en su propósito. Luego avanzamos hacia adelante y miramos que Dios sigue avanzando con su simiente, sigue avanzando con sus hijos. Y miramos que Dios pensó, después que los hijos de Dios se habían multiplicado y habían avanzado hacia adelante, y Dios pensó, después que Israel había estado esclavizado en Egipto por muchos años, Dios pensó sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios pensó, hermano, llegó el tiempo de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios piensa en sacar a su pueblo y lo saca con mano poderosa, entonces miramos que el pueblo de Dios va avanzando. Ellos salieron con mano poderosa, hermano, de Egipto y se encuentran en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo. Cuando ellos están frente al Mar Rojo, ¿quiénes eran ellos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Viene Satanás y dice, aquí los tengo. Ahora sí que aquí los tengo. Están frente al Mar Rojo. Faraón con su ejército viene atrás. Están rodeados. Montañas a los lados. Entonces Satanás dijo, aquí los tengo. Aquí tengo a este pueblo de Dios. Y él una vez más, hermano, piensa en que podía detener a la simiente de Dios. Y miramos cuando ellos estaban acorralados, justamente cuando ellos estaban acorralados, Satanás estaba, hermano, en todo eso. Y él estaba diciendo, aquí sí los tengo, no tienen escapatoria. Porque Satanás, hermano, todo el tiempo ha querido poner sin escapatoria a los hijos de Dios. Todo el tiempo ha querido acorralarnos. Porque esa batalla empezó allá en los cielos. Y entonces cuando los hijos de Dios aparentemente están acorralados, hermano, frente al Mar Rojo, viene Dios y le abre el Mar Rojo. ¿Ves? Mostrando que es un espíritu superior, Dios todopoderoso, y que no hay nada imposible para él. Entonces viene Dios y le abre el Mar Rojo a sus hijos, y ellos pasan en seco. Faraón quiere pasar y todos perecen. Todos aquellos demonios perecieron allí, por decirlo de esa manera. Todo el ejército de Faraón pereció allí en el Mar Rojo. Una vez más, hermano, Satanás fracasado. Una vez más fracasando Satanás en sus intentos de detener a la simiente de Dios. Una vez más. Luego avanzado más hacia adelante y miramos que viene
el profeta Moisés, poderoso profeta bajo la guianza del Espíritu, y manda a los hijos de Israel a espiar la tierra de Canaán. Miramos eso, hermano, que va avanzando el programa de Dios, va avanzando el propósito de Dios. Viene aquel poderoso profeta Moisés y manda 12 hombres a espiar la tierra que Dios les había prometido, que era una tierra buena, que fluía leche y miel. Y los 12 hombres van a espiar la tierra, y miramos que nuevamente Satanás hace un intento más por detener el programa de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás en este entonces? En esta ocasión lo que hizo fue ungió a 10 hombres de los 12 hombres que fueron a espiar la tierra. Él ungió, hermano, 10 hombres. 10 hombres, hermano, de los 12 hombres que fueron y entraron a la tierra prometida y trajeron la evidencia, la uva, que era buena tierra. Trajeron, hermano, la revelación, que era la verdadera tierra. Pero Satanás ungió a 10. Y cuando estos 10, hermanos, fueron ungidos por Satanás, ellos dijeron: nosotros no podemos tomar esa tierra. Entonces, una vez más, hermanos, Satanás vuelve a pensar él y dice: ahora sí los tengo. Los tengo porque de los 12, 10 están diciéndole a todo el pueblo que no podemos tomar esa tierra. 10 es mayor que 2, dice Satanás. Por lo tanto, aquí los tengo. Y estos 10 hombres ungidos por Satanás comenzaron a desanimar al pueblo de Dios. Y decir: no podemos porque esa gente son gigantes, son más fuertes que nosotros, no podemos. Y Satanás, hermano, diciendo: aquí sí los tengo. Miren, hermano, cuántos intentos de Satanás por detener el programa de Dios. ¿Qué hombre este más insistente por detener el programa de Dios? Pero jamás, hermano, ni nunca podrá detener el programa de Dios. Amén, amén. Bendito aquellos que están, hermano, conectados con el programa de Dios, porque jamás pueden ser detenidos. Jamás. Amén, amén. Y allí están ustedes. Ustedes están, hermanos, conectados con el programa de Dios. Jamás nos podrá detener Satanás, jamás, con todo lo que él pueda tirar. No puede detener. Entonces, hermano, miramos que una vez más Satanás en su intento unge 10 hombres, los 10 están diciéndole al pueblo: no podemos. Pero se levanta un Josué y Caleb y diciendo: nosotros sí podemos. Estos no se dejaron ungir por Satanás. Fíjense, eran dos unciones distintas, eran dos espíritus diferentes. Alguien puede decir: pero dos espíritus. Sí, dos espíritus diferentes. La Biblia dice que Caleb tenía un espíritu diferente, dice. Oye, si podemos leer la escritura, hermano, está en Números capítulo 14, versículo 24. Vamos a leerlo como lo dice. Números 14, 24. Número 14, 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, oiga lo que Dios está diciendo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Qué significaba ir en pos de Dios? O sea, él creyó mi palabra, la revelación que yo les di. Amén. Que les dije que ellos eran dueños de esa tierra y que entraran y que la poseyeran, no importando lo que costara, pero es de ellos, es de ustedes, les dijo Dios. Entonces viene Dios en medio de aquella gran bulla, aquella gran oposición, una unción del diablo ungiendo a 10 hombres principales y diciéndole a todo el pueblo: no podemos. Eso está difícil. Está raro eso, que Dios nos haya mandado a esa tierra cuando hay gente más fuerte que nosotros. Está raro eso. Es una unción del diablo, no se apoderó de 10 hombres. Y estos hombres trataron de ungir a todo el pueblo. Entonces viene Dios y le dice en el verso 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Miren, dos espíritus estamos viendo ahí. Si hay otro espíritu diferente es porque había una clase de espíritu contrario. Así es.
Entonces, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, oiga, en pos de la palabra, en pos de esa gran revelación. Hermano, ese pueblo estaba dependiendo de esa revelación. El pueblo, todo el pueblo de Dios, hermano, estaba dependiendo de esa revelación. Y por eso Satanás se levanta y comienza a ungir a la mayoría de los 12, a 10. Y él dijo, aquí los tengo. Cuando logró ungirlo y logró que aquellos hombres se pararan firmes y decían, no podemos. Aquí los tengo, dice Satanás. Ahora sí los tengo. Él sabía, hermano, que si el pueblo de Dios descree la revelación de Dios, están en sus manos. Satanás sabe que si el pueblo de Dios logra descreer, si Satanás logra hacer que el pueblo de Dios descrea la revelación de la hora, entonces Satanás los tiene en la mano. ¿Ves? Amén, amén. Ellos no estaban diciendo, hermano, que iban a renunciar a Dios. No dijeron eso. Ellos no dijeron que iban a renunciar a Dios. Ellos dijeron, no podemos tomar esa tierra. Y esa tierra estaba conectada con el programa de Dios. ¿Ves? Así que ellos pensaban seguir adorando a Dios como su Dios, pero según las ordenanzas antiguas, según las ordenanzas pasadas, según, hermanos, las costumbres que ellos tenían. Pero tomar esa tierra, que era, hermano, la meta del supremo llamamiento para Israel. La meta del supremo llamamiento para Israel era esa tierra física, la tierra de Canaán. Amén, amén. Y Dios se la dio por medio de revelación a este pueblo. Por medio de revelación. Y estos 10 hombres ungidos por Satanás dijeron, no podemos recibirlo. Estaban contradiciendo la revelación de Dios. Entonces, hermano, es cuando Satanás se levanta y dice, los tengo en mi mano. Porque logré hacer que descrean la revelación de su Dios. Entonces viene Dios airado y dice, pero a mi siervo Caleb, dijo él, por cuanto hubo en él otro espíritu. Otro espíritu. ¿Quién era Caleb? Un elegido. Hermano, en los elegidos hay otra clase de espíritu. Cada elegido de Dios tiene un espíritu diferente. Pero se están fijando aquí que había otro espíritu, pero dentro del mismo grupo. ¿Se fijaron en ese detalle? Cuando Dios dice, en él hubo otro espíritu, por cuanto en Caleb hubo otro espíritu, pero Caleb estaba dentro del grupo de los 12 o de los 10 incrédulos. ¿Qué nos dice eso? Aquí estamos hablando, hermano, de la iglesia del mensaje. Todo este grupo, hermano, todo esto era el pueblo de Dios, todo era el pueblo de Dios. Pero en Caleb había un espíritu diferente. Y en Josué también, porque fueron los dos, Josué y Caleb, que se pararon en contra de los 10. Sí, Señor, amén, amén. Entonces, hermano, dice Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Amén, amén. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró. O sea, la tierra que él entró a espiar y que trajo las evidencias, la uva, yo lo haré entrar a esa tierra. No solamente para espiar, como ya fue, sino que yo le daré esa tierra, por cuanto en él hubo un espíritu diferente. Amén, amén. Era un espíritu hermano, que calzaba con la revelación que Dios les había dado. Amén, amén. Entonces sigue diciendo, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia, oiga, la descendencia de Caleb, y su descendencia la tendrá en posesión. Toda la descendencia de Caleb. Eso allí mismo, hermano, era una promesa divina. Una promesa divina para toda la descendencia de Caleb. Dios prometió allí mismo que toda la descendencia de Caleb entraría a esa tierra, poseería esa tierra. Era una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Y Dios nos prometió a nosotros esta misma tierra en un orden espiritual. Esta misma tierra nos dio a nosotros, la prometió a nosotros, y es la tierra de la adopción, es la tierra de colocación. Amén, amén, Él la prometió a nosotros y Él lo está haciendo ahora mismo. Amén, amén, amén.
Entonces, vemos a los intentos de Satanás por detener el programa de Dios. Así, amén. Luego avanzamos un poquito más adelante y nos damos cuenta que en los días del Señor Jesucristo, ¿qué pasó en los días del Señor Jesucristo? María dio a luz a ese santo ser llamado Jesús, el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero tan pronto esta mujer dio a luz, ¿qué pasó? Viene Satanás y ungió a un rey llamado Herodes. Dice el profeta, hermano, que era Roma, dice, la bestia de Apocalipsis 12. Dice el profeta que era Roma y que Roma era representado por el mismo Herodes. O sea, Herodes, hermano, estaba influenciado, era parte de Roma. Y Satanás estaba ungiendo tanto a Roma como al mismo Herodes. Así que dice el profeta que se levantó Roma, Herodes, ungido por Satanás, y dijo: maten a todos los niños de 2 años hacia abajo. Si podemos ver ahí la escritura, hermano, en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, en el versículo 4. Y dice la escritura, 12:4 de Apocalipsis. Dice: y su cola, o desde el 3 lo podemos leer, desde el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Oiga lo que arrastró Satanás: la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. El dragón es Roma, dice el profeta, y es Satanás. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Cuál era el intento de Satanás? Ungir a Herodes, para que Herodes diera la orden: maten a ese niño, mátenlo. Y entonces él dio la orden de que a las parteras, de que todo niño varón de 2 años hacia abajo que naciera, estuviera muerto. El que vaya naciendo, mátenlo, pero de los niños de 2 años hacia abajo, todos tienen que morir. Solo los varones, no las mujeres. Solo varones, porque él estaba queriendo matar, ¿qué cosa? La palabra. Él quería, hermano, matar la palabra hecha carne. ¿Ese era quién? No era aquel reycito Herodes, era Satanás detrás de Herodes. Satanás, hermano, una vez más estaba intentando detener la palabra. Una vez estaba intentando detener el programa de Dios. Mire cuántos intentos de Satanás. Ungió al rey Herodes por cuanto era el rey, y da la orden: matar a todos los niños. Amén, amén, amén. Una vez más, Satanás, en el intento de detener el programa de Dios, él siempre ha estado empeñado de detener el programa de Dios. Él quiere quitarle la delantera a Dios. Desde el principio lo quiso hacer. Dios dice que quería estar un poquito más arriba que Dios. Entonces, hermano, nos damos cuenta que eso sucedió en los días cuando Jesús, el Salvador, nació de la Virgen María. Pero cuando Él nace y crece y se comienza a manifestar al pueblo, ¿qué hizo Satanás? No se quedó quieto. Miren, Dios, hermano, burló a Satanás. Dice el profeta que Dios escondió al niño. Oiga qué cosa. Dios escondió al niño y mandó a sus padres a Egipto. Sí, Señor, amén, amén. Y Satanás una vez más se quedó burlado en su intento. Aleluya. Pero luego, una vez que el niño crece, hermano, y regresa a su tierra y comienza a manifestarse, entonces dice que Satanás entra nuevamente en la escena y le comienza a ungir ¿a quién? A los líderes religiosos. Comenzó a ungir, hermano, a todo líder religioso y les dijo: ¿qué creen que les dijo? Ustedes aférrense a su profeta Moisés. Ustedes aférrense a Moisés, pero no crean a ese hombre. Amén, amén. ¿Ves?
Una vez más, Satanás tratando, hermano, de detener el programa de Dios. Y se fue a los líderes, y aquellos líderes se aferraron a Moisés. Se aferraron, hermano, a la ley de Moisés, la cual, hermano, estaba entrando una dispensación nueva de la palabra hecha carne. Amén, amén. Era tan diferente la cosa. Por eso Satanás pudo ungir a los líderes y decirle: ustedes aférrense a Moisés, la ley. No le crean a ese hombre. Todo el tiempo, hermano, el enemigo ha tratado de detener el programa de Dios. Así es. En esta otra ocasión vuelve a fallar. Aleluya, amén. Con razón, aquellos hombres no querían saber nada de Jesús, porque ellos estaban ungidos por Satanás. Hermano, estaban ungidos por Satanás. No podían ver nada de las profecías de los profetas anteriores. No podían ver nada acerca de las profecías que le señalaban al Cristo, al Mesías. No podían verlo porque estaban ungidos por Satanás. Miren qué cosa. Luego avanzamos un poquito más adelante y llegamos al libro de Daniel, que fue la escritura que acabamos de leer. ¿Qué pasó con Daniel? Si nosotros miramos allí en Daniel, capítulo 6, en Daniel capítulo 6, Amén, amén, amén. dice la escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Quién era Darío? ¿Quién era Darío, hermano? Era el rey de Babilonia. Darío era el rey de Babilonia, tomado de los medos y persas, medos persas. Ese era Darío, el rey de Babilonia. Después, hermanos, de que había sido rey de Babilonia, ¿quién? Nabucodonosor. Primero fue Nabucodonosor, y después de que de Nabucodonosor fue rey, ¿quién? Su hijo Belsasar. Primero fue Nabucodonosor, y Daniel estuvo en los días de Nabucodonosor. Y luego Nabucodonosor es quitado de la escena y toma el reino su hijo Belsasar. Y Daniel también estuvo en los días de Belsasar. Luego Belsasar muere porque Dios le quita la vida, y luego toma el reino Darío, que también está en los días de Darío, el profeta Daniel. Mire cuántos reinos recorrió Daniel. Miren cuántos. Primero con Nabucodonosor. ¿Qué pasó primeramente con Nabucodonosor? Él interpretó el gran sueño de Nabucodonosor que ninguno de los sabios, de los adivinos en todo el reino babilónico pudieron interpretar. Amén, amén. Y eso, hermano, era parte del programa de Dios. Dios estaba obrando directamente con Daniel. Y cuando él hace eso, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor lo engrandece y lo hace gobernador y le da honores y ordena que el Dios de Daniel tiene que ser reverenciado. ¿Ven? Pero luego miramos, hermano, que Nabucodonosor es quitado de la escena. Muere Nabucodonosor y entonces toma el reino su hijo Belsasar. Ya para ese entonces, cuando Belsasar toma el reino, ya Daniel como que estaba siendo olvidado. Ya Daniel no estaba en la posición como lo había dejado Nabucodonosor. Pero más sin embargo, hermano, Dios estaba en la escena. Y es cuando viene este rey llamado Belsasar y manda y ordena que vayan a traer los vasos, los utensilios del templo de Dios, los utensilios sagrados. Y comenzaron a hacer una borrachera, una gran actividad, una gran fiesta. El rey Belsasar, con mujeres borrachas, comenzaron allí a bailar, emborrachados. Y entonces fue cuando la mano de Dios apareció en la pared y escribió en un lenguaje desconocido. Y cuando aquel rey Belsasar, dice la Biblia que los huesos se le estremecieron. Dice que las rodillas pegaban una contra la otra. Era una obra sobrenatural. Jamás, nunca había visto ese clase de escrito en la pared en ese lenguaje desconocido. Aleluya, amén, amén. Y manda a traer a todos los adivinos y a los sabios en su reino, y ninguno le pudo interpretar. Ya conocemos la historia.
Entonces, la esposa le dice, no se turbe mi rey. Aquí hay un hombre en tu reino, dice, que se llama Daniel, al cual tu padre Nabucodonosor le llamó Belsasar. Dice, este hombre, dice, pudo interpretar el sueño de tu padre Nabucodonosor, porque los dioses santos están con él. Amén, amén. Y él manda a llamar a Daniel. Señor, amén, Y amén. llega Daniel y le dice, sí, dice, yo no puedo, dice, pero el Dios Todopoderoso, él puede interpretar cualquier clase de escritura. Amén, amén. Y se le interpreta y le dice toda la verdad. Cuando eso sucede, entonces, hermano, él es engrandecido nuevamente, Daniel. Lo dejó como gobernador. Murió el rey Belsasar. ¿Cómo murió? Dice que esa misma noche que Daniel interpreta la escritura, porque la escritura decía que su reino había sido quitado ya automáticamente. Entonces inmediatamente entraron los medios persas, se tomaron el lugar y mataron al rey Belsasar. Entonces cuando toma el reino, el rey Darío, que estamos leyendo aquí. Ahora sí, vamos al capítulo 6 de Daniel. Entonces dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Oiga, 120 hombres, estos eran líderes, sátrapas, Sí. que gobernasen, dice, en todo el reino. Luego dice, y sobre ellos 3 gobernadores. O sea, 120 sátrapas eran gobernadores, eran líderes, pero sobre estos 120, 3 hombres superiores, 3 gobernadores más elevados, más sabios, más capaces, que iban a estar supervisando la obra de los 120 sátrapas. ¿Me entiendes, hermano? Señor, Amén, amén, amén. 120 iban a estar bajo la custodia de 3, y dentro de esos 3 gobernadores más capaces estaba Daniel. Uno de los 3 era Daniel. Sí, Señor, amén, amén. Entonces dice el verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. ¿Ves? Los 120 sátrapas iban a rendir cuenta a estos 3 gobernadores. Dice, para que el rey no fuese perjudicado. O sea, que el rey, dice, no se fatigue con supervisando estas obras, sino que 3 hombres superiores están al mando de supervisión de estos otros sátrapas, Amén, amén. gobernadores. Entonces dice, verso 3, pero Daniel mismo era superior, oiga hermano, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. ¿Cuántos eran los sátrapas? ¿Cuántos eran? 120. Entonces dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea, también era superior a los 2 gobernadores que estaban a la altura de él. Sí, Señor, amén, amén. Según el rey, los puso a la misma altura, a los 3. Pero Daniel era superior a los 120 y a los otros 2 Precioso. compañeros de él en cargo. Amén. Entonces, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, oiga, un espíritu superior. Oiga, hermano, qué precioso. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén, amén. Aleluya. ¿Qué me dice esto, hermano? La simiente de Dios, toda la simiente de Dios, a través de todo el recorrido de la historia de la humanidad, siempre la simiente de Dios ha tenido un espíritu superior. Amén, amén, Señor. Gracias. Leímos aquí que Caleb, dijo Dios de Caleb, pero a mi siervo Caleb dice, no, porque él tiene un espíritu diferente a la mayoría. Y ahora leemos aquí que dice el Espíritu Santo que Daniel tenía un espíritu superior. Mire qué cosa.
Estamos hablando, hermano, de simiente elegida. Aleluya, Señor, amén. Esto quiere decir, hermano, que los elegidos de Dios tenemos un espíritu superior. Y no es jactancia ni vanagloria, es reconocer lo que realmente Dios nos ha dado a nosotros. Amén, amén, amén. Y el espíritu superior que estaba en Daniel podía interpretar sueños, interpretar visiones y leer escrituras desconocidas. Y el espíritu superior, porque esa era la hora, esa era la dispensación, eso es lo que se movía. Pero hoy lo que se mueve, ¿qué cosa es? Hoy lo que se mueve es el abrir de los misterios de Dios en plenitud. Amén. Y la simiente que está hoy tiene el mismo espíritu, un espíritu superior. Por ese motivo que podemos ver cosas que los demás no pueden ver Amén, amén, amén. dentro del mismo mensaje. Por ese motivo es que Caleb pudo creer diferente a los 10, porque él tenía un espíritu diferente, pero estaba dentro del mismo grupo, del mismo gremio. Eso representa la misma iglesia del mensaje, pero uno tiene un espíritu diferente y esa es la simiente elegida de Dios dentro del grupo de la iglesia. Y ahora tenemos a un Daniel que tenía un espíritu superior. Mire qué cosa. Entonces, hermano, eso a mí me dice que la simiente de Dios todo el tiempo ha tenido un espíritu superior. Gracias. Amén, amén. No es jactancia, no es vanagloria, pero tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado y pararnos por eso que Dios nos ha dado, que no se lo da a todo el mundo. Es solamente su simiente elegida, únicamente. No aquellos que manufacturan ser elegidos, no aquellos que piensan que son elegidos, pero el elegido en verdad no tiene un espíritu superior. No hay para dónde agarrar ahí. Hay un espíritu superior. Entonces, tanto así, dice la escritura aquí, que el rey se pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén, amén. Sobre todo el reino de Babilonia. Y eso movió a los demás gobernadores a envidia. Los movió a envidia, los movió a celos, a toda clase de pensamientos perversos en contra de Daniel. Amén, amén. Eso mueve a todo religioso. Ese espíritu superior que está en el elegido mueve a los religiosos en contra de ese espíritu. Y podemos ver allí que por cuanto el rey había pensado en ponerlo sobre todo el reino, a Daniel, entonces dice 7 versículos que estos hombres comenzaron a conspirar en contra de Daniel y le tendieron una trampa y usaron al propio rey. Ellos estaban en contra, hermanos, de ese espíritu superior. Estaban en contra. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Una vez más, Satanás oponiéndose al programa de Dios. Una vez más, hermanos, Satanás tratando, hermanos, de cortar la continuidad de la simiente elegida de Dios. Una vez más. Por toda la Biblia, vamos a ver a Satanás con estos intentos. Por toda la Biblia. Por falta de tiempo, podríamos pasar, hermanos, buen tiempo escudriñando toda la Biblia y de todos los intentos de Satanás tratando de apagar el programa de Dios. Así es. En toda la Biblia. Amén, amén. Entonces dice que este Daniel tenía un espíritu superior, dice la Biblia. No era culpa de Daniel, hermano, que Dios desde antes de la fundación del mundo había puesto un espíritu superior en Daniel. No era culpa de Caleb, que desde antes de la fundación del mundo él tenía un espíritu diferente a los demás de la iglesia. No era culpa de ellos, tampoco es culpa de nosotros que podamos ver cosas que los demás no puedan ver. No es culpa de nosotros que desde antes de la fundación del mundo Dios nos puso un espíritu superior. ¿Superior a qué? Superior a un espíritu eclesiástico. Es un espíritu superior a las doctrinas eclesiásticas. Es un espíritu superior, hermano, a las tradiciones de las iglesias. Dios puso eso en el elegido, en todas las edades, en todas las dispensaciones puso eso. Entonces, hermano, este es motivo de gozo. Es motivo, hermano, de realmente poner la mano en el arado y no alzar a ver hacia atrás. Eso representa. Porque tenemos algo que Dios nos ha dado y Él espera que nosotros nos paremos con Él. Él espera eso. Entonces miramos a este Daniel, le tienden una trampa y tanto así que lo logran poner en el foso de los leones. ¿Todo por qué? Porque él tenía un espíritu superior y por ese medio de ese espíritu superior Dios lo podía elevar, Dios lo podía poner en alto,
Dios podía, hermano, ponerlo en el reino de todo Babilonia, sobre todo el reino. Amén, amén. Era Dios haciendo esas cosas en Daniel. Entonces estos hombres le tienen una trampa y lo ponen en el foso de los leones. Y dice la Biblia que el poder de los leones no pudieron comerse a Daniel. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Hermano, ese león, el león representa a Satanás. Y Satanás no podrá comernos. Intentará hacerlo, como lo hizo con Daniel. Hermano, el enemigo va a intentar devorarnos. Pero no podrá, porque será un intento más de Satanás por querer eliminar a la simiente de Dios, nosotros. Un intento más Satanás hará en esta última hora, tratar de detener a la simiente de Dios con la plenitud de los misterios. Pero la simiente de Dios no se puede detener. Dios no puede detener su programa. Satanás no puede desviar el programa de Dios, no puede. Entonces nos dice la Biblia que los leones no pudieron comerlo. Dice la Biblia porque él confió en su Dios. ¿Por qué pudo confiar de tal manera? Porque él tenía un espíritu superior. Él tenía un espíritu diferente. Él tenía un espíritu superior. Él tenía, hermano, una elección divina. Y él se estaba parando en eso. Entonces, ¿qué me dice esta escritura? Que la simiente de Dios, hermano, tiene que pasar por mí. Pero tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado. Y Satanás va a tratar de ungirnos. Satanás va a tratar de ungirnos de cualquier manera, de una o de otra manera. Porque todo el tiempo, miramos aquí en esta escritura, que todo el tiempo ha intentado detener a la simiente de Dios. Todo el tiempo. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy va a tirar todo lo que tiene, porque él sabe que es la última hora. Él sabe, hermano, que es la última hora, es la plenitud de los misterios abiertos. Amén, amén, amén. Él va a tirar todo lo que tiene. Él va a tratar de ungirlo, va a tratar de confundirle, va a tratar de ponerle dudas, incredulidades, va a tratar de desanimarlo, le va a tocar su carne. Señor, amén, así es. No tocó la carne de los hijos de Dios allá en el tiempo de Génesis. Amén, amén, Les así puso es. mujeres bellas, hermosas, y todos cayeron redonditos. Pero por causa que el programa de Dios no se puede detener, entonces Dios tomó a un hombre llamado Noé. Amén, amén. Y Dios vuelve a hacer lo mismo. Él ha tomado ahora, no un hombre, ha tomado una pequeña manada. Un puñadito, hermano, de verdaderos creyentes que se quedarán con la revelación plena de la palabra de la hora. Amén, sí, sí. Hasta el fin, hasta la plenitud de todos los misterios. No nos podemos quedar a medias. No, esta gente elegida no se puede quedar a medias. Fuimos predestinados, hermano, para llegar a la cumbre de todos los misterios. Hasta pegar en el blanco. Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguro que sí, hermano. Amén, amén, amén. Eso ha sido para nosotros. Eso ha sido dado para nosotros. Si tan solo pudiéramos entrar en esto permanentemente, vivir meditando en esto, hermano. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere que nosotros permanezcamos de esta manera. Hay muchos, hermanos, que lo están viendo, pero como a media, no, tenemos que estar completamente, hermano, rendidos al mensaje de la hora. Como lo más grande, porque es lo más grande, como lo más importante de nuestra vida, porque es lo más importante de nuestra vida. Tiene que ser de esa manera. Y va a ver cómo Dios repite lo que ya hizo. Lo vuelve a hacer con nosotros en esta última hora. Así que, hermano, no olviden, Satanás, en toda la Biblia, intentó detener a los hijos de Dios. A unos de una manera, a otros de otra manera. Y en esta última hora, Él lo va a hacer también a su propia manera. Va a intentar detenernos. Va a intentar ungirnos. Pero jamás lo logrará. Eso es algo que le queremos decir a Satanás. Hoy, jamás logrará detener a la simiente predestinada. Jamás. Amén, amén, amén. Poderoso Espíritu de Dios. No. Señor. Señor, amén. Así que, hermanos, quedemos con este pensamiento, con estos pensamientos de las Escrituras. Y que el Señor Jesucristo les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros, por los hermanos que no vinieron. Vamos a orar por la palabra.